Amados hermanos en Cristo Jesús, queridos amigos, queridos familiares, sean bienvenidos a este momento de meditación. Y para ello, mis hermanos, antes de iniciar, quiero pedirles que por favor me acompañen a orar para poner este momento en las manos de nuestro Creador. Gloriosísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos en palabras de oración, con un corazón agradecido, Padre. Siempre, Señor, nuestra disposición para agradecer todos esos favores que recibimos de parte suya, Señor, están siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que somos dependientes suyos, Padre, y que la misericordia que usted derrama sobre nosotros a cada instante, Señor, no la merecemos, Padre. Pero usted en su inmenso amor, Señor, cuida de nosotros cada momento de nuestra vida, Padre. Queremos agradecerle, Señor, porque sus cuidados alrededor de estos días han sido manifiestos en nuestra vida, Señor, y nos ha guardado, Padre. Nos ha provisto de todas esas cosas que siempre tenemos necesidad para suplir, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos ha llevado, nos ha traído con bien y no ha permitido, Señor, que el mal nos alcance, aunque sabemos que tenemos algunas pruebas, Padre, de salud, de bienestar, pero sabemos que usted está al cuidado nuestro, Señor, y nos abandonamos plenamente en las manos suyas, Padre. Gracias, Señor, y le pedimos también que perdone todas nuestras faltas, Señor, porque sabemos que somos seres imperfectos, Señor, y que le ofendemos a cada instante de nuestra vida, Señor. Perdónenos, Padre. Perdónenos porque muchas veces, Señor, sabemos que estamos haciendo algo mal y no dejamos de hacerlo, Padre. Perdónenos, Señor. Pase por alto, Señor, esas faltas y que ellas no sean una piedra de tropiezo, Señor, para que podamos recibir de usted todo lo que usted nos quiere dar, Señor. Así también, Señor, en este momento en el que vamos a escuchar palabras suyas, Señor, queremos pedirle un corazón presto, un corazón atento, Señor, para escuchar, para aprender, para discernir, Señor, su palabra, pero principalmente para que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas y podamos llegar a ser esos cristianos que usted espera de parte de nosotros, Señor. Así también, Señor, de mi parte quiero pedirle que usted ponga palabras en mi boca, Señor, para poder dirigirme a su pueblo y que ellos escuchen solo lo que usted quiere, Señor, que escuchen. De todo corazón, Padre, gracias por utilizarme, Señor, para llevar este mensaje a su pueblo. Y le pido de todo corazón que me asista, Señor, porque siempre se lo pedimos, todo, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que es el de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Venimos estudiando, mis hermanos, el tema o el lema que habla acerca de la armonía familiar. Y ya hemos tratado los temas de la escalera de la excelencia, cómo ser agradecidos, que debemos de estar siempre gozosos y que debemos vivir en paz con todos. Y en esta oportunidad, mis hermanos, nos vamos a referir a otro tema que está relacionado con la armonía familiar y que es ser agradecidos y amables. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, somos llamados a construir una familia madura, una familia feliz, exitosa, que pueda enfrentar y resolver los problemas con esa cuota de paciencia y amabilidad por parte de cada uno de nosotros, pero principalmente
con esa esperanza puesta en la promesa de Jesús. El hogar es un santuario donde encontramos refugio, donde encontramos amor, donde encontramos comunión, encontramos apoyo, y que si no lo cuidamos se puede convertir en un campo de batalla. Si no cultivamos las semillas de la paciencia y la amabilidad, el hogar, nuestro hogar, que es ese testimonio del reino de Dios manifestándose en la tierra, se puede deteriorar. Se puede deteriorar y se puede convertir en algo totalmente diferente, para lo cual es el propósito de Dios. Estas virtudes, mis amados hermanos, como son la paciencia y la amabilidad, son tan sencillas en apariencia, pero son pilares fundamentales para construir relaciones sanas, duraderas dentro de nuestro núcleo familiar. Perdón, mis hermanos. En este estudio vamos a explorar la importancia que tiene el ser pacientes y amables dentro del hogar y cómo estas cualidades influyen en nuestro bienestar emocional, espiritual, y cómo podemos cultivarlas en nuestra vida diaria. La paciencia a menudo subestima o es subestimada, pero es una virtud que requiere práctica constante. Nosotros vivimos en un ajetreo, en un agitado ritmo de vida actualmente, y que la paciencia puede parecer hasta cierto punto un lujo, pero en realidad es una necesidad para construir relaciones, relaciones sólidas, relaciones fuertes, saludables, desde el punto de vista espiritual. Dentro del hogar, las tensiones diarias pueden acumularse fácilmente. Pueden irse agregando una tras otra. Pero la paciencia viene a actuar como un amortiguador que nos ayude a responder con calma y evitar que nosotros respondamos hasta cierto punto impulsivamente. Cada miembro de nuestra familia es único, con sus propias necesidades, con sus propios temores y formas de expresarse. La paciencia nos permite escuchar con atención, comprender los puntos de vista de los demás y buscar soluciones en conjunto, como familia. Recordemos, mis amados hermanos, que nuestros hijos aprenden observándonos a nosotros. Y cuando nosotros modelamos la paciencia, estamos enseñándole una valiosa lección a nuestros hijos que le va a servir a lo largo de toda su vida. Así también la amabilidad. Ese es el lenguaje verbal de amor. Un gesto amable, una palabra cariñosa o una sonrisa puede transformar el ambiente en el hogar o en cualquier entorno donde nosotros nos encontramos o donde nosotros nos desarrollamos. Cuando somos amables con nuestros seres queridos, fortalecemos esos lazos familiares, fortalecemos esos lazos de amistad, fortalecemos todos esos vínculos que nos unen y creamos un ambiente de confianza y de seguridad para todos. La amabilidad fomenta y alimenta la autoestima. Los hijos que crecen en un ambiente amoroso y amable desarrollan una autoestima saludable, una autoestima
fuerte. Y también ellos se desarrollan de esa manera, fortalecidos, ya que su autoestima es muy elevada. Cuando practicamos un acto de amabilidad, puede darse una reacción en cadena, generando un clima muy positivo en todo el hogar. Un clima de armonía, de afecto, de respeto mutuo, además de un ambiente de ese amor recíproco que va y viene de uno para con el otro. En el libro de Segunda de Timoteo y en su capítulo 3 y su versículo 10, dice de la siguiente manera: pero tú, Timoteo, sabes muy bien que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Estas palabras, mis hermanos, se las dirigía el apóstol Pablo a Timoteo. Se las dirigía en ese ambiente en el cual estaba inmerso el mundo de ese tiempo. Y le hacía ver cómo él se comportaba, ¿verdad? Y le decía, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Nosotros, mis hermanos, debemos de seguir ese ejemplo que iba a seguir Timoteo cuando el apóstol Pablo le hablaba al respecto. Debemos de enseñar y debemos de vivir sin perder de vista ese propósito que tenemos en nuestra vida. Lo tenemos que hacer, mis hermanos, como lo dice el versículo, con fe, con paciencia, con amor y constancia, como fue la del apóstol Pablo. El tiempo avanza inevitablemente. La ansiedad nos atrapa como una sombra que se aferra a esta vida moderna. Porque el ir y venir, la vida agitada de estos tiempos, nos envuelven en eso, en ansiedad, en esa irritabilidad que muchas veces no podemos evitar. Siempre andamos corriendo, persiguiendo la próxima tarea que vamos a hacer, preocupados por qué nos depara el futuro. Nuestra mente casi siempre parece estar muy lejos de nuestro cuerpo, porque nuestra mente está pensando en mañana, en la próxima semana, en el próximo mes, en el próximo año, y nuestro cuerpo está en hoy. Nuestra mente parece estar siempre a años luz de nuestro cuerpo, como si estuviera metida en una carrera que no tiene fin. Y este agotamiento constante nos va afectando. Y a veces todo lo que tenemos es el dulce consuelo de que quizás el día de mañana tendremos un día mejor o será un día diferente. Dice en el libro de Mateo, en su capítulo 6 y en sus versículos del 31 al 34, lo siguiente: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y mira lo que dice el 33, mis hermanos.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué nosotros vamos a vivir afanados, hermanos? ¿Por qué nosotros vamos a vivir preocupados por cosas que el Señor ya sabe que tenemos necesidad de ellas y que Él nos va a proveer de estas? Pero la humanidad nuestra inconscientemente nos hace caer en esas dudas, en ese afán de todo el mundo. Y en vista de este constante agotamiento y ansiedad que enfrentamos, es esencial, es fundamental, es importante cultivar la tranquilidad y la estabilidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y todo esto cobra una especial relevancia en nuestra familia, en nuestro ambiente familiar, ya que no debemos de permitir que todo lo externo nos afecte. Sé que está pensando que es algo difícil, que es algo imposible, y lo comparto con usted. Pero debemos de mantener en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios verdadero, que puede ayudarnos a sortear todo este tipo de situaciones y que podamos vivir en una armonía familiar envidiable. Y por lo tanto, es valioso, es importante que nosotros nos preguntemos cómo la paciencia y la amabilidad pueden contribuir al fortalecimiento de una familia madura, de una familia feliz, de una familia exitosa, capaz o que sea capaz de enfrentar y resolver sus problemas, manteniendo viva la esperanza de esa promesa de Jesús. ¿Sabía usted, mi hermano, que la práctica de la paciencia nos permite abordar todos esos conflictos que nosotros podamos tener en cualquier parte? Los podemos abordar con calma, mientras que la amabilidad va a fomentar esa conexión con los demás y va a contribuir para poder construir una familia y unas relaciones más compasivas y solidarias. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Que la práctica de la paciencia y la amabilidad pueden ayudarnos a fomentar eso, a que nuestras relaciones sean más exitosas, que nuestras familias sean más compasivas y solidarias. Así es. Mientras nosotros lo vamos practicando, vamos adquiriendo o lo vamos haciendo un hábito. Al igual que un atleta, y ya hemos hablado de eso, al igual que un atleta practica y practica una y otra vez hasta llegar a alcanzar sus objetivos deseados. Así es esto, mis hermanos. Vamos a ver una serie de versículos que nos van a ayudar o que nos ofrecen una clave o una perspectiva diferente de cómo nosotros podemos ser cristianos y que nos ayuden a impulsar la armonía familiar que nosotros debemos de tener al interior de nuestra vida particular familiar y también en nuestra vida familiar como comunidad cristiana o como familia de la fe.
Debemos de buscar esa armonía a través de la paciencia y el ánimo. Leamos lo que dice Romanos en su capítulo 15 y en sus versículos del 1 al 6. Así que, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, dice el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros ese mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto, mis hermanos. Dice que los fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Que cada uno agrade a su prójimo para edificación de aquel. Veamos cómo la paciencia se puede convertir en tolerancia. Y es una forma valiosa de cómo la paciencia es la que se exhibe ante esas conductas difíciles e irritantes, molestas o contrarias de otras personas para con nosotros. Y nosotros, en lugar de renegar, de molestarnos o de emprender hasta cierto punto peleas inútiles, peleas que no nos llevan a nada, peleas que por lo general no resuelven absolutamente nada. Si nosotros practicamos la paciencia, podemos tolerar esa ofensa y dejamos que las personas se expresen a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo o incluso esperamos el momento adecuado para poder opinar y dar nuestro punto de vista. Y de esta forma, el ser paciente nos permite pensar mucho más. Nos permite discernir el problema de una mejor manera. Y cuando nosotros venimos a opinar, somos más asertivos para resolver una situación que se nos presente. La paciencia también es como un autocontrol. Y otro caso emblemático de la paciencia es que se da cuando nos vemos forzados a postergar algo o a tener que dejar para otro día algo que deseamos mucho. Cuando se nos revela de inmediato una información o nos hallamos en una situación estresante también, tenemos que usar la paciencia como mecanismo de autocontrol ante una situación violenta, ante una situación que nos frustra. Y es tan frustrante que nosotros la sentimos hasta cierto punto aterradora. Tenemos que utilizar la paciencia como un mecanismo de autocontrol.
Y es entonces en donde la paciencia puede imponerse como método, como un método, y nos permite llegar con cabeza fría a ese camino o a esa salida que es la mejor para poder cumplir nuestro objetivo en determinada situación. Con esto queremos decir que la paciencia puede consistir en aguantar, aguantar hasta que tengamos el momento perfecto para que nosotros lleguemos a realizar una acción y lograr nuestros objetivos. No debemos de perder el control. Romanos 12 y en su versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una misión o un llamado bastante comprometedor y difícil para nosotros. Pero que lo debemos de practicar. Practicar y practicar y practicar. ¿Qué es difícil? Sí, mi hermano, yo sé que es difícil. Yo sé que está pensando usted en esa persona que lo hace perder la paciencia. Pero ahí hay que trabajar. Ahí está el talón de Aquiles. El ánimo, mis hermanos, es un estado emocional que influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y puede variar a lo largo del día y a lo largo de la vida. Y este viene a estar influenciado por esos factores que no nos gusta, que se nos presenten y que ahí están, esperando por nosotros, como es el estrés, las relaciones sociales, la salud física nuestra, la salud mental, y que afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestra paciencia y afectan el comportarnos de una manera amable. Mantener la calma en situaciones estresantes puede resultar muchas veces en una tarea titánica y difícil, especialmente cuando se intenta equilibrar las responsabilidades diarias con esas interacciones familiares. Dígame usted, ¿quién ha experimentado o quién no ha experimentado ese momento en el cual, abrumados por el trabajo, cansados o que hemos tenido situaciones estresantes fuera de nuestra casa, tomamos decisiones que se vuelven emocionales, que no son pensadas, ya que actuamos con enojo, con ira, en lugar de ser racionales? Y nos hace dar respuestas o nos, o nos obliga a tomar decisiones generadas por un impulso, más que por una decisión razonada. Y es por eso que el texto que acabamos de leer en Romanos nos menciona que debemos llevarnos bien con todos, en la medida de lo posible. Y esto nos ayuda, o es una clave que nos va a impulsar a mantener la comunión entre todos.
Decía el versículo, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Tomémoslo en cuenta, mis hermanos. Cuando tengamos situaciones en donde nosotros consideremos a la persona que está exaltada como un débil, nosotros en ese momento nos convertimos en los fuertes y debemos de utilizar esa fortaleza para soportar aquella flaqueza de esa persona débil. Un aspecto fundamental para fomentar la armonía en el hogar, desde el punto de vista de la paciencia y el ánimo, es cultivar la tolerancia. El quedarse callado. El no responder impulsivamente. El morderse la lengua. Debemos de comprender que cada integrante en la familia posee habilidades y ritmos diferentes. Y esto viene a ser crucial para poder mantener esa armonía dentro del hogar. Comprender. Muchas veces lo que puede parecer una decisión bien tomada ante un problema para nosotros puede inquietar a nuestros hijos, puede inquietar a los muchachos adolescentes. Y ellos caen en un problema. Caen en un problema en donde si sus amigos se dan cuenta, temen que sus amigos los ignoren. Si toman ciertas decisiones que les afectan en su ámbito social como adolescentes. En este sentido, mis hermanos, el relacionarnos y acompañar con paciencia nuestras relaciones contribuirá a mantener la calma, incluso cuando las cosas no se desarrollen como uno espera. Porque muchas veces nosotros afrontamos algunos problemas y creemos que las soluciones van a salir como nosotros esperamos. Pero la mayor parte de veces no es así. Y nosotros debemos de ayudar a mantener la calma ante toda situación. El practicar la paciencia con entusiasmo y compromiso puede prevenir malentendidos, puede prevenir conflictos. Cuando escuchamos atentamente a alguien de la familia y evitamos señalamientos que en lugar de acercarnos nos van a distanciar. Debemos de buscar la armonía familiar a través del regalo de la bondad. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, mis hermanos, en este versículo se nos anima, se nos exhorta a cultivar las relaciones sanas, apoyándonos en el perdón y en la bondad. Por eso les dije, vamos a buscar la armonía familiar a través del regalo de la bondad. Y este versículo nos habla específicamente de esto. Nos hace un llamado como comunidad cristiana a cultivar relaciones basadas en el amor y en el perdón. Y Pablo, como autor de Efesios, exhorta a los creyentes a ser amables, a ser compasivos, a estar dispuestos siempre a perdonar.
a anteponer los intereses de los otros antes que los míos. Pero la idea principal es ser imitadores de Dios, quien nos ha perdonado abundantemente a través de Cristo. A veces nosotros tomamos actitudes como que yo no lo voy a perdonar. Estamos perdiendo de vista, mis hermanos, ese mandamiento de que debemos de perdonar para que el Señor nos perdone a nosotros. La amabilidad implica ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y necesidades. Hay que ser empáticos. Hay que pensar, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la situación de él? ¿Qué decisión hubiera tomado si hubiese estado en su situación? Debemos de comprender los sentimientos y las necesidades de los demás. Vivimos en un mundo en donde la vida transcurre deprisa, sin pausa. Y nos damos cuenta que la generosidad a través de actos desinteresados es fundamental para fortalecer el entorno familiar. La generosidad a través de actos que no busquen mi beneficio propio son fundamentales, hermanos, para fortalecer ese entorno familiar. Hablemos de cosas sencillas que van desde una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de apoyo, que debe de estar sobre las diferencias que nosotros podamos tener como familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, o ustedes, hermanas, con sus esposos. Tiene que estar sobre todo eso. En 2 Corintios, en su capítulo 6 y en sus versículos del 13 en adelante, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Se nos da a conocer la verdad y ser pacientes, amables, reflejando ese Espíritu de Dios que habita en nuestra vida, ya que debemos de amar de una manera verdadera. Cuando mostramos la bondad a cada integrante de nuestra familia, con cortesía y con consideración, estamos reflejando esa vida del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. La creación de un ambiente positivo donde cada persona se siente valorada y segura es clave. Es clave porque no hay mejor lugar que el hogar para encontrar esa seguridad. Sentirse valorado. Sentirse seguro al interior de la familia. Es el mejor lugar para encontrar esa seguridad.
Busquemos relacionarnos con amabilidad y contagiemos a todos los que nos rodean con esa hermosa virtud. Y con el tiempo, como una semilla, esta germinará y va a dar lugar a que otros que necesitan un gesto de reconfortante o una palabra de aliento, busquen, se identifiquen y encuentren consuelo en esa familia. Recordemos que la amabilidad es contagiosa. Se va replicando. Y la podemos hacer un hábito en nuestra vida. Debemos de buscar la armonía familiar con paciencia y bondad. Consideramos que la amabilidad contribuye a un ambiente familiar seguro y que la paciencia nos permite prevenir malentendidos y conflictos cuando nosotros sabemos escuchar. Entonces podemos concluir que todas estas virtudes no solo se manifiestan en acciones, comportamientos visibles, como mantener la calma en situaciones de estrés o en actos amables. No solo se manifiesta en eso, mis hermanos. Aún manteniéndonos en silencio, podemos dar evidencia de esa amabilidad con un gesto, con una mirada, con una sonrisa. Y su impacto trasciende lo superficial y penetra a lo más profundo y significativo de la vida familiar. Y cada integrante de la familia puede ir contribuyendo con su experiencia a fortalecer los pilares fundamentales a través de la transformación de las relaciones, evitando discusiones, evitando conflictos. Viene a ser el primer paso de una verdadera transformación familiar. Evitar discusiones y conflictos es el primer paso. Cuando nosotros podemos nadar hasta lo más profundo del océano, meternos en esas profundidades y lo comparamos con la vida familiar. Y esto implica, mis hermanos, fomentar en la familia una comunicación abierta y sincera. Eso es lo profundo. Y en lo que más fallamos como familia, en mantener una comunicación abierta y sincera, donde se discutan emociones y preocupaciones sin temor alguno a que nos juzguen y que nos critiquen. Se busca una participación igualitaria, una participación equitativa, sin que nadie sea el dominante de la conversación. Y en este espacio reina la confianza. En cada pensamiento y en cada sentimiento se atesora. Cada pensamiento de los participantes se atesora. Y se trata la manera de que quede dentro del núcleo familiar. De que todo lo que ahí se hable sea confidencial. Y esto tiene un gran impacto en la dinámica familiar. Debemos de ser apoyo en la toma de decisiones. Debemos de reconocer que todas las etapas del crecimiento de la familia son claves. Cuando iniciamos y formamos una familia, es importante que la pareja establezca una comunicación abierta. Debemos de entender,
respetar y de conocer los roles de cada uno. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y cuáles son los aspectos más fundamentales de cada quien? Cuando tenemos hijos, la crianza implica decisiones informadas y la resolución de conflictos. Se basa en el amor y la confianza. Cuando ya estamos maduros, que es la etapa de la adaptación, o la que le llaman la del nido vacío, se descubren las identidades, las prioridades. De esos momentos. Y siempre el diálogo abierto es vital. Cuando llegamos a la etapa de la vejez, las decisiones sobre atención médica, jubilación, distribución de recursos van tomando otra relevancia. Y si hemos tenido una armonía familiar que se ha fortalecido a todo lo largo de la vida, estos temas se pueden discutir tranquilamente, con amabilidad, con paciencia, en armonía. Debemos de fomentar, mis hermanos, esa armonía familiar. Basados en todos estos aspectos que hemos hablado. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la paciencia y la amabilidad en el hogar? Hay que practicarla. Si no la tenemos, debemos de buscar la forma de aprender. Tenemos que buscar ayuda para poderla aprender, para poderla desarrollar. Pero debemos de practicar la gratitud. Debemos de centrarnos en qué es lo que tenemos que agradecer y hacerlo. Y esto nos ayuda a desarrollar una actitud muy positiva en nuestras vidas. Les mencioné que debemos de ser empáticos con los demás, ponernos en el lugar de los demás y de tratar de entender sus sentimientos, de tratar de entender sus necesidades. Debemos de buscar la comunicación afectiva y efectiva. Debemos de usar siempre un lenguaje respetuoso. Debemos escuchar activamente a las demás personas. Pero debemos de establecer límites y límites claros que pueden ayudar a manejar el estrés y evitar conflictos. Cuando nosotros decimos sin gritos, sin lágrimas, estamos estableciendo límites, sin culpar a nadie. Son límites. Debemos de cuidar también de nosotros mismos para evitar estar irritados, para evitar tomar decisiones abruptas. Tenemos que dormir lo suficiente. Tenemos que ejercitarnos regularmente, dedicar tiempo a esas actividades que nos gustan, para que nuestra mente esté limpia de estrés, limpia de problemas y que nos ayuden a mantener esa armonía familiar. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que nos traen a nuestro hogar, al interior de nuestro hogar, el ser pacientes y amables? Cuando nosotros cultivamos la paciencia y la amabilidad en el hogar, vamos a tener muchos beneficios.
tanto para los adultos, para adolescentes y para los niños, para todos los integrantes de la familia. Existe una mayor felicidad y bienestar en cada uno. Un hogar lleno de amor y comprensión es ese refugio seguro donde todos los miembros de la familia queremos estar. Debemos de mejorar nuestras relaciones. La paciencia y la amabilidad, mis hermanos, fortalecen esos vínculos familiares que crean un ambiente de apoyo mutuo, en donde todos podemos sentirnos seguros de que nos van a apoyar. Y como cristianos, debemos de recurrir a esas herramientas que nosotros tenemos y que sabemos que dan resultado. La oración y el ayuno vienen a ser ese complemento, mis hermanos, dentro de la armonía familiar, que ayuda a mejorar nuestras relaciones. Debemos de crear un entorno para un desarrollo emocional saludable, ya que nuestros hijos si crecen en un hogar amoroso y lleno de mucha paciencia, desarrollan esas habilidades sociales y emocionales mucho más fuertes y las ponen en prácticas en su entorno en el que ellos se desenvuelven. Debemos de tener una buena resiliencia, y las familias que practican la paciencia y la amabilidad son más capaces de poder superar desafíos y adversidades. Tienen esa fuerza, esa capacidad que el Señor les da para poder salir de cualquier situación lo más pronto posible. Lea conmigo lo que dice Primera de Corintios en su capítulo 1, en su versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Es interesante y hermoso este pasaje. Como el apóstol Pablo les hacía el llamado a sus hermanos. Les suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, se mantengan unidos en el mismo pensar y en el mismo propósito. Tomemos un tiempo, hermanos. Tomemos un tiempo para reunirnos en familia, sentarnos a la mesa y poder hablar. Poder preguntar qué siente, qué piensa cada miembro de la familia, de cada uno. ¿Qué piensan de mí como padre? ¿Qué piensan de su madre? Y prepárese para escuchar las cosas que sus hijos le van a decir. Una vez hice una dinámica, mis hermanos. Senté a mi familia y les pedí que por favor me dijeran qué era lo que no les gustaba de mí. Y yo me sorprendí con las respuestas. Pero también después les pregunté qué es lo que les gusta de mí. Y también fue satisfactorio. Tuve mis preocupaciones, pero tuve mis satisfacciones. Y mis preocupaciones me ayudaron a mejorar. Y que todavía sigo buscando mejorar. Sorprendamos a nuestra familia manifestándoles nuestro agradecimiento
por el hecho de ser parte de nuestra familia, por el hecho de estar ahí siempre, prestos para ayudar, para colaborar, y lo importante que son dentro del núcleo familiar. Abrace a sus hijos, hermano. Abrace a sus hijos y manifiésteles ese amor que usted tiene por ellos. Dígales cuán importantes son en su vida. Abrace a su esposa. Hermanas, abracen a sus esposos. Manifiéstenle su amor. Pero también manifiéstenle lo importante y el papel fundamental que han jugado dentro del núcleo familiar, como padres, como esposos, como compañeros, y dentro de la vida espiritual también, que han sido un apoyo fundamental para el ministerio, para su ministerio, el ministerio de su familia. Expréselo. Para concluir, mis hermanos, debemos de saber que la paciencia y la amabilidad son dos virtudes fundamentales para construir un hogar feliz y muy saludable. Y cuando nosotros cultivamos estas cualidades, estamos invirtiendo en el bienestar emocional nuestro y el de nuestra familia. Y principalmente en las relaciones de esos seres que nos importan más. Recordemos que la paciencia y la amabilidad no son un destino, sino un viaje a través de la vida que requiere esfuerzo y compromiso. Dios en su infinita bondad nos abraza, nos recuerda con paciencia y amabilidad el profundo amor que nos tiene a través de su Hijo Jesús. Entonces, ¿por qué nos alejamos de ese amor y actuamos egoístamente? Hemos descubierto que como seres humanos, no solo cultivamos estas dos virtudes, sino también, confiando en las promesas de nuestro Padre, enriquecemos cada día la vida de nuestra familia. Esto se logra cuando incorporamos esos ingredientes que le dan sabor a nuestra armonía familiar, como son el amor, la compasión, la confianza en nuestra vida cotidiana y en cada uno de los miembros que acompañan nuestra familia. Debemos de vivir en un constante desafío en honrar el amor de Dios al fortalecer el legado de amor y unión en nuestro hogar. Un legado que va a perdurar de generación en generación, como lo dice Colosenses en su capítulo 3 y su versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Que la honra y la gloria, mis amados hermanos, sean siempre para nuestro Dios y paz para cada uno de ustedes.